Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Me lo veníais pidiendo desde hace un montón de tiempo. Queréis una funda para la máquina de coser. Como sabéis que últimamente en este canal hemos hecho varios vídeos sobre patchwork y la verdad es que están teniendo bastante buena acogida. Pues esta funda también la vamos a hacer de patchwork. No sé si recuerdas que también hicimos un caddy. Bueno, pues con las mismas telas, para que nos quede todo coordinado, vamos a hacer una funda para la máquina de coser. Si no la quieres hacer de patchwork y prefieres hacerlas de una sola tela, también te voy a dar las medidas en el blog para que puedas hacer tu funda sin utilizar el patchwork. Como siempre vas a encontrar debajo en la casilla de información del vídeo todos los detalles acerca de los materiales que voy a utilizar en este tutorial. Bueno, pues vamos ya, manos a la tela. Empezamos tomando las medidas de nuestra máquina de coser. Tienes que medir en la parte más ancha de tu máquina y calcular que tenga una holgura de unos 2 centímetros aproximadamente a cada lado. Otra medida que tenemos que tomar es el alto de la máquina de coser, pero no solo el alto, sino que midas desde esta parte de aquí, pases la cinta métrica por encima de la máquina de coser y la lleves hasta el otro lado. Luego necesitarás otras dos piezas, los laterales, y para esto tendrás que sacar un patrón. Las piezas cuadradas con las que voy a trabajar para mi máquina de coser, una vez cosidas entre sí, miden 10 por 10 centímetros, y también las piezas triangulares, una vez unidas 2 a 2, también nos miden 10 por 10. De tal manera que mi máquina de coser, que tiene un ancho de 50 centímetros aproximadamente, necesita 5 cuadraditos de tela en cada una de sus filas, y para conseguir el largo de esta pieza necesito 7 filas. Vamos a ir viendo paso a paso cuáles son las piezas que he cortado para mi máquina. Para utilizar la máquina colocamos el cortador con la forma deseada sobre una de las placas transparentes, sobre ella colocamos la tela y ponemos encima la otra placa, y accionando la manivela que hay en el lateral cortamos la tela y obtenemos, como te digo, piezas exactas. En concreto voy a usar 15 cuadraditos con este estampado de tela. Vamos a cortar ahora los triángulos. Sobre la tela colocamos la placa transparente y lo introducimos en la máquina. Además vamos a usar este otro cortador porque quiero decorar una parte de la funda con unos corazones. Colocamos un par de piezas de tela encima, voy a hacer 2 corazones, y en este caso lo que obtenemos son 2 formas de corazón que nos van a servir para decorar la funda. También puedes colocar fiselina en la parte de atrás de cada una de las aplicaciones en tela para fijarlas a la tela y luego hacer un punto festón todo alrededor. Si no tienes fiselina, también puedes sujetarla con alfileres y hacer el punto festón, te va a quedar igual de bonito. Para mi máquina de coser necesito formar 7 filas de 5 cuadraditos cada una de ellas, así que necesito 15 cuadraditos de esta tela. El resto lo voy a formar a base de triángulos de estas 2 telas que ves aquí, y para ello no tengo que ir más que colocando derecho contra derecho de cada una de estas piezas. Coloco un alfiler aquí, que es donde tengo que coser, y en la máquina de coser pasar un pespunte por aquí. Ya sabes que utilizamos el prensatelas de 1/4 de pulgada para hacer los trabajos de patchwork. Necesitamos formar 20 cuadraditos como este, así que ya tengo aquí algunos que previamente he cosido, pero el resto vamos a ir uniéndolos, como te digo, derecho contra derecho, y una vez que lo tengamos todo preparado nos vamos a la máquina y así vamos cosiendo un poquito más rápido. Si eres metódica preparando todas las piezas primero y uniéndolas todas en un solo gesto en la máquina, la verdad es que se ahorra muchísimo tiempo. Juega con las piezas sobre una mesa y saca una fotografía cuando tengas la combinación que más te gusta. Esto te va a ayudar luego a no despistarte a la hora de coserlas y a que no haya errores y tengas que descoser a lo mejor alguna pieza. Bueno, pues una vez que tengamos ya formados 20 cuadrados a base de estos triangulitos, los cogemos todos y nos vamos a la máquina a coserlos. Vamos uniendo las piezas triangulares 2 a 2 formando los cuadraditos. Necesitamos, como te he dicho al principio, 4 filas con 5 cuadrados cada una. Es importante no rematar las piezas cuando las estemos cosiendo. Normalmente en costura rematamos al principio y al final de cada pespunte, pero en patchwork no rematamos estas piezas. Te enseño cuál es el planteamiento para ir montando la funda de la máquina de coser. Como te decía, con esta tela vamos a hacer
3 filas. Yo las voy a hacer con la tela igual, pero puedes combinar los cuadraditos como mejor te guste. En esta parte de aquí vamos a colocar las aplicaciones en tela que habíamos hecho antes en forma de corazón. Van 3 filas centrales de esta tela. A este lado se repetiría el mismo diseño que tenemos aquí, que lo podemos montar dependiendo de cómo nos guste. La verdad es que en este punto tenemos un montón de posibilidades. Fíjate que podemos formar una especie de rombo si nos apetece, colocarlos todos hacia un mismo lado y hacer una especie como de molinillo. A ver, sería una cosa así. Podríamos colocarlas de esta otra forma, que ves que van haciendo una especie como casi de rombo. Esta es otra opción. Yo he elegido este que va en forma de rayas, así que tengo 2 filas con estos triángulos que forman cuadrados aquí en un primer plano, para que tengas claro cuántas piezas estoy utilizando en todo el conjunto de la funda. Consulta el enlace al blog debajo en la casilla de información del vídeo. Y luego vamos a ir uniendo de 4 en 4, estas 4 por un lado, estas 4 por otro, y aquí se nos quedan 2 sueltas que también las unimos al final. Para ello vamos a ir primero 2 a 2, esta con esta con esta, y cosemos por aquí, y una vez que estén cosidas las unimos entre sí. Unimos los cuadrados 2 a 2 y vamos formando las filas que necesitamos de esta tela de florecitas. Aquí tenemos la pieza central de la funda. Son filas de 5 cuadraditos que hemos unido, 3 filas como ves, y aquí hemos colocado las aplicaciones en tela que hemos cortado antes al principio. Para saber más sobre aplicaciones en tela te dejaré un enlace en la pantalla final del vídeo para que veas cómo se hacen, cómo se pueden coser a la tela de fondo y cómo ribetearlas con distintos puntos, tanto a máquina como a mano. En este caso vamos a hacerlo a máquina con este prensatelas, más que nada porque el prensatelas es transparente y controlamos en cada momento dónde cae la aguja, así que es más fácil hacerle un ribete alrededor. Y con esto la parte central de la funda la tendríamos lista. Te voy a enseñar cómo nos queda el revés de esta pieza, porque es muy importante planchar bien cada una de las uniones y no se nos formen bultitos de tela justo en las intersecciones de cada una de las piezas. En el punto donde se unen 4 piezas se nos forma una acumulación de tela que la salvamos de la siguiente manera. Vamos a ir planchando las costuras en este sentido, en forma circular, y el cuadrado que se formaría con la pieza de al lado, como ves, va hacia este otro lado. Este va hacia aquí y este va hacia aquí. Y lo que hacemos en este punto es abrir un poquito la costura, como estás viendo. Formamos este cuadradito central y planchamos muy bien con la plancha. Y por la parte del frente nos queda mucho más llano, más planito, y el acabado es bastante más bonito. Bueno, aquí tenemos la primera aplicación hecha. Como ves, hemos aplicado una puntada zigzag, es muy cerradita para que se aprecie bien todo lo que es el contorno de la figura. Vamos ahora a hacer la otra aplicación, te enseño en la máquina cómo se hace. La única precaución que tienes que tener es, una vez que estés haciendo la puntada zigzag, es que una puntada quede dentro de la aplicación y la otra lo más al filo posible de la misma. Para esto avanza despacio con el prensatelas que te he enseñado de aplicaciones, que es transparente y permite ver la aguja, y así no tendrás ningún problema a la hora de llegar a algún sitio donde debas de cambiar de dirección. Dejas clavada la aguja, mueves la tela y sigues por el siguiente lateral. Bueno, pues ya tenemos las 3 aplicaciones en tela cosidas a la parte central de la funda y vamos con el resto. Una de las partes ya la he cosido con este diseño con líneas diagonales. La otra la iba a hacer igual, pero la verdad es que me he puesto a jugar con los pedacitos de tela y me parece que me gusta más que haga esta línea así en zigzag, me parece curiosa. Vamos a ir cosiendo 2 a 2, colocamos derecho contra derecho, vamos a poner un alfiler en el lado que tenemos que coser para no equivocarnos. Y una vez que las tengamos cosidas 2 a 2, vamos a formar un cuadrado más grande uniendo 4 piezas. Y ahora vamos a ir a la máquina, vamos a coser estos lados y luego vamos a unir estas piezas entre sí, estas otras entre sí, y una vez que las tengamos añadiremos la otra. Aquí tenemos ya las piezas unidas 2 a 2. Y ahora, sin perder de vista el diseño que queremos, vamos a ir formando cuadrados. Empezamos por este extremo, colocamos uno sobre la otra,
Lo más importante al coser ahora estos cuadrados es que nos coincidan las costuras de este centro, así que alineamos ahí y a partir de ese punto colocamos alfileres. Formamos otro cuadrado con estas piezas que nos quedan. Este tramo que se nos queda colgado lo uniremos a este otro una vez que lo hayamos cosido. Bueno, pues aquí tenemos ya las dos franjas que vamos a unir a la parte central de la funda de la máquina. Te enseño la parte posterior para que veas cómo hemos ido planchando también estas piezas, igual que hemos hecho antes, colocando todas las costuras en una misma dirección y abriendo aquí un poquito en el centro, formando este cuadradito. Para unir las piezas te puedes imaginar, cosemos derecho contra derecho, lo colocamos de esta manera, hacemos que casen muy bien las uniones de cada uno de los cuadraditos y nos vamos a la máquina de coser a coser por aquí. Al otro lado haremos igual, derecho contra derecho, colocamos ahí, ponemos unos alfileres y nos vamos a la máquina. Seguimos cosiendo con el pie de 1/4 de pulgada. Este pie nos asegura un margen de costura exacto en cada una de las piezas y así nos ayuda a que case muchísimo mejor. Aquí tenemos ya la parte principal de la funda. La tela del forro tiene que tener las mismas dimensiones que la tela exterior y la guata debe de tener 1 centímetro menos a cada lado. Tomamos el exterior de la parte principal de la funda, tomamos también la tela que hemos escogido para el forro y en esta tela hemos puesto guata termoadhesiva. Como ves, la guata mide 1 centímetro menos que la tela de forro y que la funda también. Vamos a coser en la máquina justo por aquí, por donde se une la guata y la tela. Esto lo puedes hacer con el prensatelas normal de tu máquina de coser o lo puedes hacer con este otro prensatelas que tiene una pestañita aquí en medio y nos ayuda un poquito. Colocamos derecho del exterior contra derecho del forro con la guata puesta en la parte de atrás y nos vamos a la máquina de coser. Cosemos solamente los dos lados largos de la funda, los dos extremos los dejamos abiertos. La guata tiene un tamaño ligeramente inferior al resto de las dos telas que estamos cosiendo para que luego al girarlo y darle la vuelta no se nos forme un bultito feo justo en la costura de la funda. Ya hemos cosido los dos laterales, hemos dejado abierta esta parte de aquí y también la de aquí atrás. Y se me ha olvidado antes enseñarte que había cosido aquí esta cinta. Esto es un bies que está doblado a la mitad, que va a hacer juego con el bies que luego le vamos a poner abajo. Me sobraba un trocito y se lo he colocado aquí para darle un toque de color. Puedes poner también una piculina, puedes poner un vivo, en fin, lo que te apetezca. Para hacer los costados de la funda, si quieres puedes descargarte este patrón de nuestra página web www.coserfacilymas.com, pero ya te digo que va ajustada a las medidas de mi máquina de coser, así que yo te recomiendo que tomes las medidas de tu propia máquina, pero bueno, aún así te lo dejo por si te sirve de ayuda. Vamos a colocar las telas derecho contra derecho, una encima de otra, colocamos el patrón y cortamos. Ahora las telas derecho contra derecho, vamos a la máquina de coser y cosemos por aquí y por aquí, dejando un margen de costura de 1 centímetro. Ya tenemos cosida esta pieza, cortamos un poquito las esquinitas de la parte de arriba. Ahora lo giramos del derecho y nos vamos a la plancha para que esta costura nos quede bien llanita. Recuerda que tienes que calcular los márgenes de costura no solo de esta pieza cuando colocamos derecho contra derecho y la giramos para formar esta pieza, sino también los márgenes de costura que vamos a perder ahora a la hora de unir los laterales con la parte principal de la funda. Ya he cosido este costado de aquí, vamos ahora con el otro. Tenemos que poner derecho contra derecho. La parte inclinada de la pieza es la que va en la zona de delante de la máquina de coser. Colocamos ahí. Vamos a ir uniendo con pincitas porque esta parte de aquí que vamos a coser es un poco gruesa y es más fácil utilizar pincitas que alfileres. Al llegar aquí en la máquina de coser vamos a ir girando la tela, amoldándola a esta forma. Llegaremos con la aguja justo hasta esta esquina con un margen de costura de 1 centímetro y dejando la aguja clavada iremos girando esta tela y adaptándola a la forma recta del resto de la funda. Haremos igual cuando lleguemos a esta otra esquina.
Dejaremos la aguja clavada, traeremos esta tela hacia adelante e iremos cosiéndola de esta manera, por el lateral hasta abajo. Ya tenemos aquí formada la funda completa, te enseño cómo nos queda por dentro, la unión de las partes laterales con el resto de la funda. Otra forma de montar esta funda lleva un poquito más de trabajo, pero te la cuento por si no te apetece tener esta terminación por el interior, es formar por una parte el exterior, por otra parte el forro, luego meter una dentro de otra y con el bies que vamos a aplicar por abajo se quedarían unidas. Bueno, ahora vamos a aplicar la cinta de bies, que es lo que le da la terminación bonita en esta zona de abajo. Lo que hacemos es abrir un poco el bies, como estás viendo, empezamos a colocarlo por la parte de atrás de la funda, lo alineamos con esta parte de aquí y en la máquina cosemos justo por donde está este pliegue que viene marcado sobre el propio bies. Cosemos por aquí todo alrededor, luego volveremos el bies respetando su propio doblez de esta manera y pasaremos un pespunte por esta zona de aquí para asegurar el bies. Este pespunte puedes hacerlo a mano si no quieres que se vea por el derecho de la tela, o puedes hacerlo con este prensatelas que hemos usado antes, el que tiene la pestañita por delante, que lo colocaríamos en la máquina justo a ras de esta zona del bies por el derecho, teniendo en cuenta que debemos de estar cosiendo al mismo tiempo la parte de atrás. Para ver en detalle cómo rematar la cinta de bies, te dejaré debajo en la casilla de comentarios un vídeo para que lo veas muy de cerca. Lo que hacemos es colocar esta tira hacia acá, la tira que queremos cerrar la ponemos por encima y cosemos 1 centímetro a partir de este punto, por aquí. Cortamos este sobrante y así es como nos queda. A la hora de doblar el bies sobre sí mismo para rematar, la unión, como ves, queda bastante limpia. Colocamos ahora el prensatelas este de la chapita que te he enseñado antes. Colocamos la unión del bies y la tela justo en el centro de esta chapita, bajamos el prensatelas y con una puntada recta terminamos de rematar todo el bies. Y este es el resultado. Ya tenemos funda para nuestra máquina de coser. Te recuerdo que las medidas, los materiales, patrones, etcétera, todos los detalles los vas a encontrar en un enlace a nuestro blog que está debajo en la casilla de información del vídeo. Si te ha gustado este tutorial, si te ha resultado útil y quieres seguir viendo tutoriales en este mismo canal, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y si tienes alguna duda, déjanos debajo un comentario. Como siempre, gracias por estar ahí.